Buenas noches. Ahora sí. Buenas noches, bienvenidos. En el marco de la exposición de Anet Mesallé hemos organizado esta conferencia que se titula Arte e Instalación, una mirada desde dentro, y que está a cargo del maestro Marcos Ramírez R. ¿Sí me escuchan? Un poquito. Vamos a leer una breve reseña para que ustedes puedan conocerlo un poco más. Él nació en Tijuana, obtuvo la licenciatura en Derecho en la Universidad Autónoma de Baja California en 1982 y en 1989 empieza su actividad en el campo de las artes visuales. Desde entonces ha participado en residencias, conferencias y muestras de arte en países como México, Estados Unidos, Alemania, Francia, España, Cuba, Puerto Rico, Chile, Brasil, Argentina, Rusia y China. Algunas de estas exhibiciones son de carácter internacional, como Insight 94, Insight 97, la sexta y séptima Bienales de La Habana, la Bienal del Museo Whitney del año 2000, la Trienal Poligráfica de San Juan, Puerto Rico y el Caribe, y la Bienal de Sao Paulo, Valencia y la segunda Bienal de Moscú. ¿Sí se escucha bien? Ay. Ha participado también en Made in California, México Iluminado, From Baja to Vancouver, Política de la Diferencia, Arte Iberoamericano de Fin de Siglo y ECO, Arte Contemporáneo Mexicano, en el Centro de Arte Museo Reina Sofía, entre otras. Ha impartido cursos en la Escuela de Arte de la Universidad de California en San Diego y en el California Institute of the Arts en Valencia, California, así como charlas y conferencias en múltiples instituciones culturales de diferentes países. Actualmente desarrolla un programa de exhibiciones para Estación Tijuana, un espacio independiente, no lucrativo y de carácter alternativo en la región de Tijuana-San Diego, con enfoque en arte, arquitectura, urbanismo y cultura popular. Damos la bienvenida al maestro Marcos Ramírez y comenzamos. Gracias. Bueno. A ver, vamos para atrás. Como buen tramposo que soy, cuando me invitaron a dar esta charla, que no va a ser una conferencia, porque espero que sea una especie de conversación o de plática, sobre un tema sobre el cual, al igual que ustedes, también tengo algunas dudas sobre las definiciones. Pareciera que yo que estoy de este lado tendría que tener todas las respuestas, pero yo creo que aquí vamos a solventar qué es una instalación al principio, a partir del gran acordeón que me fabriqué para venir a compartirlo con ustedes sobre algunas definiciones de lo que es la instalación, y después vamos a pasar, ahora sí que vamos a llevar el agua a mi molino, que es mostrarles algunas imágenes de mi trabajo personal, y a partir de ahí pues podemos discutir si algunas de esas son instalaciones. Yo traté de seleccionar las que considero que son instalaciones y eliminar la obra que es como obra de galería o para mostrar en pared o esculturas per se, ¿no? Ojalá que nos salga bien. Las primeras 4 o 5 imágenes van a ser de texto, voy a leerlo, y ustedes también lo van a poder leer. Si no están de acuerdo en algo, pues pueden argumentar y lo discutimos. Y como les digo, a partir de que se termine esto de más o menos dilucidar qué es una instalación y cómo no la entendemos, o cómo la podemos procesar, o cómo la podemos definir, entonces digo, vamos a entrar a lo otro. Pues estuvo muy bonita la presentación y todo, pero digo, yo no sé para qué le pone uno tantas cosas ya le voy a quitar todas esas cositas de países y cosas. Yo en realidad soy un baja californiano tijuanense que a pesar de que fue a la escuela de Derecho, nunca practicó la carrera, simplemente fui pasante de Derecho y fui trabajador en la industria de la construcción en Estados Unidos por 17 años, y a partir como el 7º año empecé a hacer artes visuales. Entonces soy una especie de medium de los medios que manejo, o sea, no tengo un entrenamiento que a lo mejor muchos de ustedes han tenido de haber ido a una escuela de arte, y mi conocimiento es empírico y a partir también de muchas de las lecturas que también de alguna manera completan el conocimiento. Pero cuando vayamos viendo las imágenes, se van a dar cuenta que
el espacio de donde soy, el lugar de donde soy, tiene mucho que ver con la obra que hago. Entonces vamos a empezar por mostrar una especie de definición bastante holgada de lo que es el arte de instalación. El arte de instalación es un término que de manera holgada se refiere al tipo de arte al cual el espectador entre físicamente, el cual es descrito frecuentemente como teatral, de inmersión o sensorial. De cualquier manera, la gran diversidad en términos de apariencia, contenido y alcance del trabajo producido hoy bajo este nombre y la libertad con que el término es usado casi lo precipita a no tener ningún significado. La palabra instalación se ha expandido hoy para describir cualquier disposición de objetos en cualquier espacio específico a tal grado que puede ser aplicado fácilmente incluso a una disposición convencional de pinturas en la pared. Hay que aclarar de cualquier manera que hay una fina línea entre arte e instalación y la instalación de obras de arte. Esta ambigüedad ha estado presente desde la década de los 60, cuando las revistas de arte empleaban la palabra instalación para describir la manera en que una exposición estaba dispuesta. La documentación fotográfica de esta disposición de la obra se llamaba installation shot, o sea, toma fotográfica de la instalación. Esto dio pie a utilizar la palabra para describir obras que usaban la totalidad del espacio y llamarlas entonces arte-instalación. Desde entonces, la distinción entre arte-instalación y la instalación o despliegue de obras de arte se ha convertido en un espacio borroso y confuso. Lo que ambos términos tienen en común es el deseo de elevar la conciencia del espectador de cómo los objetos están dispuestos, instalados en el espacio mismo. Hay una diferencia importantísima en cuanto a esto último. La instalación de objetos de arte es secundaria al valor individual de los mismos objetos. En cambio, en la obra de arte de instalación, el espacio y los elementos que se contienen en él están considerados enteramente como una entidad individual. El arte de instalación crea una situación en la cual el espectador entra físicamente. El arte de instalación difiere de los medios tradicionales, escultura, pintura, fotografía, video, en que se dirige al espectador directamente, como una presencia literal en el espacio, en vez de imaginar al espectador solo como un par de ojos que revisan la obra desde la distancia. El arte de instalación presupone un espectador físicamente presente, cuyos sentidos de tacto, olfato, oído y gusto están tan incorporados e incluidos en la experiencia como el sentido de la visión. El arte de instalación no tiene un desarrollo histórico lineal y sus influencias han sido diversas: arquitectura, cine, performance, escultura, teatro, escenografía, curaduría, land art y la pintura han impactado el arte de instalación en diferentes momentos. Los comienzos de esta disciplina en el mundo occidental y durante el siglo XX invariablemente son relacionados por varios especialistas con trabajos de L. Lissitzky, Kurt Scheider y Marcel Duchamp, pasando luego por discusiones sobre environments o ambientes y los happenings de la década de los 50, por una relación deferente con la escultura minimalista de los 60 y finalmente el surgimiento del arte de instalación, propiamente dicho, en los 70s y 80s. Esta historia convencionalmente termina con su apoteosis como la forma de arte por excelencia e institucionalmente aprobada de la década de los 90. Eso ya como que cumple con lo que me dije, vamos a hablar de instalación. Ahora yo me voy a meter a hablar de las instalaciones o de los trabajos que yo hago, y como le digo, hay artistas a los que el arte nos atraviesa y a lo mejor no nos damos cuenta de lo que estamos haciendo, somos como un vehículo para hacerlas. Y hay otros que son o somos como muy conscientes de lo que se está haciendo y a lo mejor el trabajo no refleja esa intención. Esto van a ser ustedes quien lo juzgan, ¿no? Vamos a empezar con esta imagen, que también parecía instalación, pero es la ciudad donde yo nací. Y esa línea que se ve ahí roja es la barda que divide México de los Estados Unidos. Igual es una ciudad que se colapsa contra la frontera, que pareciera querer irse toda, pero que se ve detenida de repente por este muro, que no existía cuando yo era joven, cuando yo era un niño de 14, 15 años. Esto de alguna manera y la binacionalidad, el hecho de tener un pie en Estados Unidos y otro en México, marcó mucho mi trabajo. Y el hecho también de haber tenido estas tres naturalezas, estas tres realidades de haber sido un estudiante de Derecho, luego un trabajador de la construcción,
que entró ilegalmente a trabajar al principio y después se regularizó. Y al final un enamorado del arte, una persona que empezó coleccionando y después empezó a hacer sus pininos y practicó varias disciplinas de las que no son instalación, como la pintura, la escultura y eso, y que afortunadamente me di cuenta que era medio malito como para pintar y todas esas cosas, y terminé haciéndole honor a alguna que otra idea que tenía y materializando mi trabajo a partir de esas tres personalidades. Y en esta pieza que vamos a ver ahorita es donde se dio ese fenómeno alrededor de 1994 en un festival que se llamó Insight. Y aquí van a ver una pieza que pues yo creo que esta sí reúne todos los requisitos de lo que es una instalación. Cuando me invitaron a Insight, yo decidí hacer esta casa que se llamó Century 21, que es una pieza que estuvo afuera de la explanada del Centro Cultural Tijuana, que es lo más cercano a un museo que tenemos en esa ciudad. La casa Century 21, el título, pues irónicamente tiene que ver con estas desarrolladoras de bienes raíces, y era como un presagio negro de lo que podía esperar en el futuro de la ciudad con estos desarrollos en la periferia. Y aparte el festival intentaba de alguna manera mostrar el lado urbanizado y bello de Tijuana, como para compararlo con la ciudad de San Diego. Entonces la intención de esta pieza era traer la verdadera realidad de Tijuana hacia el centro este, que era el que se quería presumir. Entonces era como de alguna manera agarrar la ciudad y doblarla hacia adentro como si fuera una hoja y traer la periferia hacia el centro. La casa estaba totalmente amueblada, no son muebles de lujo, pero era una casa amueblada con todo lo necesario para vivir en ella. Se llevaron 2 camiones de tierra sobre la explanada de concreto y se cercó y era habitable, la gente podía entrar y estar dentro de ella y experimentarla. Entonces aquí se ve el contraste entre la arquitectura esa de una zona muy reducida de la ciudad y la casita esta, que la gente la adaptó afortunadamente, ¿no? Había una letrina afuera, por supuesto pues la letrina no tenía el hoyo que las letrinas tienen, pero tanto la adoptaron que cuando ya terminamos el evento vimos que 4 personas se la creyeron que era de veras, ¿no? Y hicieron su propia instalación. Bueno, eso ya es otro boleto. Bueno, la casa estaba dispuesta un poco todavía influenciado por el hecho de que hacía casas de madera, que es lo que yo hacía en Estados Unidos, y donde yo trabajaba en estos fraccionamientos se hacían, hagamos de cuenta, 4 planos principales, y de la casa 1, 2, 3, 4 se hacían 3 versiones diferentes y ya resultaban 12 modelos a elegir. Entonces cuando hice la casa yo puse 4 mamparas con casas reales y luego 3 imágenes, ¿no? Una fotografía real de una casa que existía en Tijuana, una fotografía, un dibujo en lápiz sobre un papel negro, y luego un plano computarizado en la parte de abajo. La idea era la percepción, cómo la gente percibe este tipo de lugares, ¿no? A mí me saltan las casas, yo las veo en cuanto me topo con una, a colores como la fotografía de arriba, pero hay ciertos grupos de la sociedad que las ven como un dibujo de lápiz en un papel oscuro. Saben que están ahí, pero quisieran no verlas, ¿no? Y la parte de abajo era como un diseño, un dibujo computarizado un poco irónico de la planta de una casa. Una vez que hicimos este experimento y pusimos esta pieza ahí, yo que había tentado a ser pintor y escultor y me había querido comer el conocimiento o la práctica del arte rápidamente, necesitando aprender lo más que pudiera, pues me veo de repente que produzco una pieza que me rebasa. La pieza le fue muy bien, fue cubierta por muchas revistas y por periódicos y todo, de Los Angeles Times, etcétera, etcétera. Entonces ya me vi como en un problema muy fuerte. Dije, ahora ya no puedo hacer otro tipo de cosas, o sea, no puedo hacer unas cosas de un nivel más bajo que esto, es un parámetro un poco alto para mí. Entonces me tardé 2 años en hacer otra pieza, que es esta pieza que les voy a mostrar, que se llamó 187 pares de manos. En 1996 había en California una propuesta de ley que intentaba limitar
los derechos de los migrantes en el estado de California. Yo para entonces yo ya me estaba dedicando mucho más a hacer arte que trabajar en la construcción, ya me había salido, pero para hacer esta pieza me volví a incorporar a las fuerzas del trabajo y del ejercicio laboral en California, y la idea de la pieza era tomar 187 fotografías en blanco y negro de 187 personas diferentes haciendo 187 trabajos diferentes. Entonces, pues sí me aventé como unos 7, 8 meses en Estados Unidos, me iba a trabajar y luego ahí agarraba alguno que otro despistado y le pedía que me diera permiso de tomar la foto, vigilando que no me detectaran ahí los de la compañía, los dueños, ¿no? los capataces. Y al salir me iba a diferentes lugares, carnicerías, conductores, X, a tomar las fotografías de la gente, reduciéndolo a su mínima expresión, solamente las manos. Pero tenía gente, inclusive como Carlos Santana, que me permitió que le tomara las fotos de las manos tocando la guitarra. Aquí el nombre no era importante, era reducirlo a la mínima expresión y como de alguna manera comprobar que la fuerza laboral del migrante, ya sea mexicano, centroamericano, de cualquier otro lugar, es una fuerza ya suficientemente compenetrada en la sociedad californiana o americana que no puede ser extraída porque a una persona, a un congresista se le ocurre hacer una ley barbárica como esta, ¿no? Entonces, lo que ven en el centro es un contenedor de metal que representa el estado de California, y en el fondo, en el piso están viendo ustedes las 187 fotografías. Cuando uno se asoma al contenedor, bueno, esos cartones que están en los orificios no estaban al final, aquí estábamos todavía armando la pieza, podía verse adentro 4 esculturas hechas con materiales o con cosas que los mexicanos o que los migrantes manipulamos o transformamos en Estados Unidos. Había una columna de puros materiales de construcción, otra de platos que representa el sector servicios, otra de cajas de agricultura, estaban adentro como aisladas. Entonces uno transitaba en medio de las fotos y de la caja y se asomaba uno hacia adentro y veía todo este trabajo detenido y pareciera que no podía uno acceder a él, pero cuando uno voltea a ver las imágenes se da cuenta que ya todo el trabajo está hecho, que hay gente desarrollándolo. También a las personas a las que me acerqué para pedirles que se dejaran fotografiar, les pedí que me llenaran un formulario y lo incorporé en este libro, y entonces el libro lo pusimos en una mesa, la gente podía llegar, podía cotejar la información del libro con las fotos que estaban en el piso. La información era muy elemental: nombre sin apellido, la edad, lugar de nacimiento, oficio, profesión, fecha de ingreso a Estados Unidos y estatus migratorio. Mucha gente mentía porque no estaba plenamente convencido de quién era yo, de dónde venía, qué quería. Y muchos que estaban nerviosos porque a lo mejor eran ilegales, pues ponían que eran ciudadanos americanos. Inclusive hubo gente que se molestó mucho porque me le acerqué, puesto que el criterio que yo utilicé para acercármele es quien yo consideraba que fuese un migrante o una persona que no nació en Estados Unidos. Y me topé con algunas personas que tenían 4 o 5 generaciones o que nunca habían sido realmente mexicanos, que eran personas, por ejemplo, tejanos, que nunca, o que fueron 25 años mexicanos nada más, y después, una vez incorporada a Texas, Estados Unidos, ellos eran estadounidenses por muchas generaciones. Y les expliqué cuál era la idea, ¿no? de que si esa ley se aprobaba, entonces ellas se iban a ver sujetos a discriminaciones de este tipo, y ya más o menos lo entendían. Este era el tipo de fotografías, no es una exhibición de fotografías, fueron fotos tomadas con una cámara de point and shoot, o sea, todas para tener un control sobre la calidad de las imágenes, pero que fuera estándar, no necesariamente súper brillante. Y bueno, pues sacamos el proyecto con las imágenes y esto. La pieza se inauguró el mismo día en Tijuana, en el Centro Cultural también, el mismo día que se inauguró la Convención Republicana para elegir el candidato de ese año para la presidencia de los Estados Unidos. Después, esa pieza terminó luego dándome la oportunidad de ir a la Bienal de La Habana, donde la montamos en el 97. Y a partir de ahí, dado que la pieza aquella de la casa le había ido bien, decidieron volverme a invitar al evento de Insight. Yo participé 2 veces en ese evento, que era un festival originalmente de arte público binacional en San Diego y Tijuana.
Y en la segunda ocasión que me invitaron a 4 artistas de la edición anterior. Y, bueno, yo tenía ya una idea de una pieza que quería hacer y aproveché el raite, como decimos allá en el norte, el aventón, y me dije, bueno, pues aquí puedo hacer esta pieza porque yo no tengo los medios para hacerlo solo. E hice esta pieza que se llama Toy and Horse, que es como un juego pues de palabras con Trojan Horse o caballo y juguete. Y es una pieza que estuvo puesta arriba de la línea de demarcación entre México y los Estados Unidos. Es un caballo de 10 metros de alto, translúcido, de 2 cabezas, y la placa que se mira en el centro ahí es una placa de bronce que dice el límite entre México y Estados Unidos. El checkpoint o la línea, la puerta de entrada americana está hacia adentro de su territorio como unos 40 metros, y eso les daba la oportunidad de salir con perros y con muchos guardias y de alguna manera patrullar y detener a la gente que ellos asumen o presumen que quiere pasar alguna droga o introducir indocumentados. Pero el caballo realmente estaba en el límite geográfico y político de los 2 países. Este caballo es el que me cuesta más trabajo de mis piezas quizá hablar. Creo que es una pieza redonda que no necesita mucha explicación. Hay unas variantes con el caballo de Troya original, que son pues las 2 cabezas y esta tensión que siempre ha existido entre estos 2 países, y el hecho de que este caballo es translúcido en vez de ser cerrado, porque ahora pues es mucho más difícil ocultar las intenciones. Hace 2000 o 3000 años, cuando haya sido la historia América, pues funcionaba muy bien esa ecuación, pero ahora yo creo que lo que pasa en nuestro país es que la única forma de confundir a la gente no es ya no informándola, sino sobreinformándola. Ahora avientan como muchas versiones de las noticias y ya no sabe uno cuál irle, ¿no? Entonces, también digo, como detalle técnico, servía mucho el que fuera translúcido para que lo atravesara el aire, porque ese año fue del Niño y unos ventarrones y unos aguaceros tremendos, ¿no? Ahí estuvo como un año y lo quitamos. Aquí está con el flujo vehicular. Y el caballo, eventualmente, cuando lo quité, pues, ¿qué haces con un caballo de ese tamaño? O sea, no tiene ni carrera tenía. O sea, cuando me lo devolvieron, dije, me saqué la rifa del tigre, ¿no? O sea, ¿ahora qué hago con él? Para tumbarlo, o sea, esperé hasta que se desesperaran y ya me ayudaran a quitarlo, querían que lo quitara yo solo. Lo llevé a un lugar, lo guardé ahí y eventualmente pues, el caballo se fue integrando a la ciudad de nuevo, porque se empezaron a robar las cabezas, se empezaron a robar las llantas, se empezaron a robar las vigas, y por algún lugar de la ciudad tiene que estar, si no es que sucumbió en alguna fogata, en alguna de las bellísimas playas que Baja California tiene. Visiten Tijuana. Lleven chaleco de malla. Bueno, aquí se mira el caballo como viajando hacia Estados Unidos. Bueno, en el año 2007 se me invitó a volver bueno, ya se me habían hecho un par de invitaciones para volver a hacer el caballo y me había negado. Y esto viene a colación con el hecho de lo que es una instalación. El caballo en el lugar que estaba era una instalación, desde mi perspectiva, porque el sitio, el lugar, lo convertía en eso. Parte de una de las razones más fuertes por la que yo me negaba a hacerlo es porque sentía que puesto en otro lugar no tenía contexto y creo que aún así me dejé seducir al final. Cuando me invitaron a que lo hiciera para el Museo Reina Sofía, me costó mucho negarme, hablé con mi curador y caímos en cuenta que pues que sí era atractiva la idea, pero que mejor no, porque no tendría contexto para nada. Pero uno de los curadores de esa exhibición, que se llama Kevin Power, insistió y eventualmente me invitó a una bienal que se llamó la Bienal de Valencia, y él, para que Encuentro entre dos mares, para ese proyecto, ideó que el caballo podía funcionar como un enlace entre este encuentro entre dos mares y entre América Latina y Europa. Entonces se puso en un galpón, en un galerón en Sagunto, cerca de Valencia, y de un lado había una exhibición de artistas españoles y del otro lado una exhibición de artistas latinoamericanos. Entonces ya se cumplió con esa función de que el caballo actuara un poco como cuando estaba originalmente, aunque no creo que de una manera tan exitosa como la primera vez. Creo que aquí la pieza es más bien una escultura. Sí.
Ujú. Bueno, eso fue lo que hicimos originalmente cuando se pidió por el Reina Sofía. Había recientemente inaugurada una sala ahí de que un arquitecto se llama Jan Nouvel había hecho del museo, y era como muy, o sea, se antojaba, ¿no? Decía que se va a ver bonito. Yo quería ponerlo, pero me contuve y le pregunté al curador. Y decidimos entre los dos que era mejor llevar una maqueta y sí la documentación, la fotografía de cómo se había visto. Lo hemos vuelto a hacer así siempre, la maqueta y una foto grande y algunas otras fotografías. Pero acá yo creo que está un poco empecinado el curador y yo me dejé querer. Entonces, como que también para el discurso que él quería dar, ya no era tan necesario que tener la documentación de cómo se puso originalmente, porque él ya lo quería empatar a otra idea que ahora fuera esta conexión entre América Latina y España, ¿no? Y pues lo pusimos. Esta pieza se llama Barras y Cerca para Siempre, un homenaje a Jasper Johns. Es una pieza que hice yo originalmente como instalación para la Bienal de Monterrey, y eventualmente el curador en la Bienal del Museo Whitney escogió la pieza para que participara. Yo tenía como una idea de cómo quería poner estas piezas, que eran dos. La pieza obviamente es como un recorte del muro que divide México y los Estados Unidos, y yo lo agarré y lo convertí como una bandera. La idea de la pieza es que tiene un recuadro en el piso de 2,5 metros y está relleno de tierra. Tiene dos bardas de block de cemento en la parte de atrás de la pieza, y en la parte frontal tiene otras dos barditas hechas de ladrillo. Entonces los ladrillos representan un poco al mexicano, son morenitos, son muchos, son cocinados al fuego, ¿verdad? Y en cambio los otros bloques pues no, ni siquiera están cocinados, son muy parejitos todos, pero no es lo mismo. En la tierra que está en medio sí se comparte, entonces la pieza al ponerla en diagonal divide este espacio, y cuando tú ves el muro por la parte de atrás, pues solamente se ve como eso, como un muro, como una barda. Pero cuando la ves desde este lado, yo hacía el juego en inglés, que en inglés es it's a fence, es un cerco, ¿no? Pero cuando lo miras de acá, que no puedes pasar, se convierte en un offense, es como una ofensa, ¿no? Y sí empatas inmediatamente esta política norteamericana con la vez simbolizada en un muro que te están pidiendo entrar a un espacio que originalmente fue de nuestro pueblo, de nuestro país, y que si no existiera la política todos pudiéramos ir a cualquier otro lado. Yo de alguna manera enderezaba una crítica a Estados Unidos, y sobre todo se seleccionó la pieza porque en ese museo hay obra de Jasper Johns que tiene que ver con banderas, y él fue el primero que agarró la bandera y la bajó del pedestal y empezó a trabajar sobre ella. Mi idea era que la pieza se pusiera en una sala y que se comparara con una bandera que hice yo de México, porque si me estaban dando la oportunidad de entrar a su bienal y de hacer una crítica sobre ellos, yo tenía que enderezar una crítica sobre mi propio país. Y hice esta otra pieza que se llamó Democracia 2000, el año era efectivamente el 2000, y se miraba la posibilidad de que hubiera un cambio de guardia, un cambio de partido finalmente en México. No nos salió muy bien, pero bueno. La característica de esta otra bandera es de que manipulé el escudo nacional. Este es el escudo nacional que traen todas las banderas mexicanas, el oficial, y para esa pieza yo alargué la serpiente y hice que la serpiente también mordiera el águila. Mi intención era que en el mismo cuarto estuvieran las dos piezas de alguna manera confrontándose, viéndose, pero el discurso ahí curatorial, el diseño curatorial hizo que las piezas se fragmentaran, que una pieza se pusiera en el patio y la otra dentro del restaurante, y había como en la tienda, también había otras piezas de otros artistas. Era muy difícil conectar esas piezas con la Bienal que estaba arriba en otras dos salas. Entonces, ahí se nota cómo es importante la ubicación del trabajo, porque como yo las consideraba o las visualizaba en la sala donde las quería poner, sí se convertían en una instalación las dos, pero al ponerlas como se pusieron,
la pieza de la bandera americana se ve más como una escultura y la pieza de esta se ve como un cuadro encima del muro. Esa es la historia de esas piezas. Esta sí es una instalación al 100, creo, es una pieza que hice en 1997 en el Zócalo de la Ciudad de México y se llamó El Camino de Regreso. Son 50 cajitas de madera que las fabricamos en Tijuana y que replican cuando se arma la carreterita, la carretera que une la ciudad de Los Ángeles con la Ciudad de México. Entonces llegamos y la armamos, la orientamos hacia el norte, norte-sur, como debe de ir, y rompimos la retícula del Zócalo. Los cuadros son más o menos del mismo tamaño. Y una vez que la armamos, pusimos 13 ciudades que hay en el camino entre México y Los Ángeles. Y una vez armada, las 4 personas que me ayudaron, que eran de la Ciudad de México, que me ayudaron a hacer el cemento y a fundir las cajas y llenarlas de concreto, caminaron del cuadrito que representaba la Ciudad de México hasta Los Ángeles. Y a mí me tocó caminar desde Tijuana hasta la Ciudad de México en mi mini carretera. Entonces eso es lo que ven ustedes ahí, son las huellas del transitar sobre las placas de cemento unidas. Esta pieza tiene una lectura vertical desde que la conceptualicé, era una lectura vertical. ¿Por qué? Porque es un centro muy poderoso históricamente el Zócalo de la Ciudad de México. Abajo del Zócalo vive todavía el México prehispánico, ¿no? El que nos debería de hacer sentir sumamente orgullosos de lo que somos. Creo que todavía vivimos en un México colonial, que es el que está ahorita, la plancha. Y mi intención era poner una realidad, una tercera realidad encima de eso, y crear una comunicación en esta ruta por medio de esta carretera entre el centro y la orilla, ¿no? También juega mucho con esta historia, esta mitología chicana de que los aztecas venían del norte y que llegan en 1325, descubren este lago con un montículo donde un águila devora una serpiente y espero que la serpiente se haya defendido como en mi bandera, y fundan la Ciudad de México, ¿verdad? Y bueno, mi intención, como les digo, es también ejemplificar ese rollo del migrante y del derecho que asumen muchos de los migrantes que se han ido o que han a California o que han dejado el país, de tener una conexión con la historia de México y con su país. Esto era en plano más amplio. Ahora en plano personal era la posibilidad mía de volver al centro. Mi familia es de Jalisco, mi padre y mi madre son del mismo pueblo muy cercano a Guadalajara, un pueblo que se llama Tecolotlán, tierra de tecolotes, y yo tenía la oportunidad por primera vez de venir a la Ciudad de México y hacer una pieza. Entonces por eso fue que yo caminé en reversa, ¿no? O bueno, ¿sabe quién caminó en reversa? Los dos caminamos en reversa y para adelante, no sé, pero caminamos encontrándonos. Esto también fue una pieza que detonó el uso de los señalamientos, que como lo van a ver después en otros de mis trabajos. A partir de ahí empecé a usar muchos señalamientos carreteros en las piezas. Otra característica interesante es que cuando ustedes ven los códices aztecas, siempre hay piecitos. No tiene nada que ver con una marca de camisetas, pero son piecitos que marcan la dirección de la gente en los códices. Esta es una pieza, una exhibición, que toda la exhibición tiene la intención de ser como de esculturas que están dispuestas como dentro de una idea de una instalación. Cuando recibí la invitación para hacer mi primera exhibición en un museo, que fue en este caso el Museo de San Diego, Arte Contemporáneo de San Diego, acababa yo, cuando fui a hacer la junta con el director, venía muy enojado porque me acababa de pelear con un plomero en la construcción, porque había abusado un poco de algún otro trabajador carpintero. Sí, es un problema fuerte.
y alegamos muy duro, ¿no? Y llegué yo a negociar, me dieron la buena noticia que me querían invitar, y me dio 2 fechas el director, y una de ellas era el 13 de febrero, entonces, cual cursi que soy, le dije, esa fecha me detona una idea, y en ese momento dije, quiero trabajar con corazones, pero ¿cómo le hago para no ser todavía más cursi? Entonces, y di una pieza que se llama Amor como primer idioma, que tiene que ver con otra propuesta de ley que en ese momento estaba en California, que era, la idea de esa propuesta era eliminar la educación en español para los hijos de los migrantes o los hijos de mexicanos. Mucha gente migra y lleva a sus hijos, y pues no, los niños no están preparados para entrar de repente a una educación en inglés, entonces hay programas que les van dando poco a poco el inglés y les siguen enseñando en español mientras se adaptan. Esto quería ser eliminado, además de otras cosas. Entonces, en vez de meterme en este rollo de históricamente, si tenemos derecho o no, en California en específico, a hablar o entender el español como un idioma oficial y meternos en todas estas cosas que no dejan de ser como muy temporales, muy del momento en que vivimos, me quise ir un poco más allá y me puse inevitablemente cursi. Entonces, hice una historia que se llamó así, Amor como primer idioma, que es una historia para niños en la cual una mamá le está diciendo a su hijo que nosotros fuimos corazones antes de ser personas y que todos teníamos forma de corazón y nos comunicábamos por medio de miradas y por medio de sensaciones y de olores y de sugestiones, y no teníamos que hablar. Y en esta historia es donde aparecen estos personajes que son estas esculturas que hice. Este se llama Acorazado y es el corazón como imperialista norteamericano. Durante este tiempo había una guerra en Serbia, Montenegro y todo ese rollo. Entonces como corazón en pie de guerra se llama Acorazado, y había otro corazón que era como el corazón latino que se llama Sing Sing, que es otro corazón que más bien parece chile relleno, pero es un corazón. Y estaban los dos. Curiosamente, el que es latino estaba dentro del museo y el otro yo lo saqué y lo puse afuera. Y la historia estaba en la pared, el cuento para niños, y estas otras 2 piezas son piezas que estaban en un segundo nivel y que tienen también que ver con la historia. La pieza de atrás dice lengua para expresarnos, corazón para comprendernos, y de alguna manera también es un corazón porque tenía una bomba que elevaba el agua, y a través de los renglones de esta muy didáctica frase empezaba como a escurrir agua, a llorar, a sangrar, a sudar, a eyacular, y el agua te salpicaba, o sea, se salía del lugar. Y la otra pieza se llama Las ruinas de Babel, y son 600 letras hechas en metal sobre una cama de arena sílica, y son letras de 6 sistemas de escritura diferentes. Entonces, durante el cuento pues se decía de que una torre se había colapsado y que a partir de ahí había salido la palabra, y que cuando la palabra apareció también aparecieron las diferencias. Estos 2 hermanos que habían crecido juntos se dieron cuenta qué tan diferentes eran y empezaron a tener fricciones, y apareció la historia como la conocemos, ¿no? De ricos, pobres, del norte, del sur, de opresores y oprimidos. Y bueno, al final el colofón es que la mamá le dice al niño, ¿no?, de que si busca bien, muy bien, y se revisa y se analiza muy dentro de él, puede aprender a hablar amor, que era pues la lengua original, y de eso se trata más bien la exhibición. En esta me voy rápido. Yo tengo 2 hijos que seguidos se mataban uno al otro con unos jueguitos que se llaman PlayStation. Llegaba yo a casa y ya te maté, y te destrocé, te gané. Y eso detonó esta pieza que se puso en el estado de Wisconsin, en un programa que se llamaba Innova. Me invitaron a hacer una instalación fuera y de las galerías, e hice esta pieza que se llama Estación de Juegos, y es una especie de parque de diversiones, como de columpio, de todo lo que existía antes de haber todos estos juegos. En las casas norteamericanas siempre había un jueguito de columpios y resbaladillas y ese tipo de cosas, que era como el último juego aeróbico. Entonces yo hice eso, pero lo fui como permutando y se convirtió como en un campo de entrenamiento, como campo de concentración, algo así, ¿no? Lo rodeamos con una malla ciclónica y prohibimos el acceso
a la pieza. Entonces la idea de la pieza era que el día de la inauguración la gente llevara la mayor cantidad de niños posibles, o sea, totalmente al revés que las bodas ahora, ¿no? O los 15 años que dicen no niños. La invitación decía, tráiganse todos los niños que quieran. Y entonces ahí fue cuando se dio más o menos el sentido de la pieza. ¿Por qué? Porque los niños se morían por entrar a jugar dentro de la pieza y no se alcanzaban a dar cuenta de qué significaba la pieza, de qué peligros escondía la pieza, lo mismo que los peligros que esconden los juegos electrónicos si uno no sabe de alguna manera controlar qué juegos y a qué edad puede jugarlos un niño, ¿no? Entonces, pues esto que se miraba como inofensivo y hasta atractivo, tenía todos estos tipos de cosas oscuras y negras, ¿no? Ahí dejé ir mi verdadera personalidad. Sí se puso grueso la lloradera, ¿eh? De alguna manera, pues, digo, ahí entramos en la onda. ¿Esta es una instalación o no es? Porque como no deja entrar a los niños, no hay una entrada física de los niños o del espectador a la pieza. Pero hay otra característica de la que no platicamos y que creo que tiene que ver mucho con las instalaciones, que es este rollo psicológico que hay. O sea, estar desde fuera, de alguna manera se asemeja a entrar físicamente, porque lo que te causa la pieza al estar ahí, sin que necesariamente entres, era lo que lo hacía interesante, que muy probablemente no lo logres con una escultura nada más. Esta es otra exhibición que también toda intenta ser como una especie de instalación en el espacio museográfico o el espacio de galería, pero que también se podría argumentar que no, que a lo mejor son piezas sueltas que no son instalaciones. Esto es en el año 2000 y se llamó Oro por Espejos, y es fue una muestra que intentaba meditar un poco sobre la realidad, la naturaleza del mexicano o de México. Entonces esta pieza, yo diría que sí es una instalación, pero quizá no. Y entonces esta es la que define la exhibición, se llama Oro por Espejos. Son diferentes tipografías en progresión, de una muy antigua a una más nueva. Y dice Oro por Espejos en los ojos del México que aún no aprende a mirarse a sí mismo. Y uno se podía ver en el último espejo de abajo, ¿no? Si era suficientemente valiente para verse. Entonces, esta es otra pieza. Todas las piezas convivían en la galería. Esta es una pieza que se llama la Cama Presidencial, y es una pieza de una cama de caoba hecha tallada, y encima de una cama de 700 libras de maíz amarillo. Esta también tiene un poco lo que tenía la otra del Zócalo, que es una lectura así media vertical, con lo prehispánico abajo, lo colonial en el centro, y en la parte de arriba sería el México contemporáneo, que era como mapa de México hecho con clavos. La cama presidencial pues estaba diseñada para nuestro presidente flamante Vicente Fox en ese momento, y tenía que ser bastante grande porque vaya que tenía largas las piernas el presidente. Ahora, esta parte de lo colonial yo ya la resolví de otra manera, porque en la iconografía que utilicé en el diseño ya está integrado también el trigo, no nada más el maíz, y luego las serpientes, que para la religión son como el diablo, pues en nuestro pasado histórico eran deidades, ¿no? Y entonces estaban las dos de alguna manera conviviendo, porque pues en nuestro arte colonial pues, nos vinieron a dictar qué es lo que teníamos que tallar y poner, pero los que lo hicimos fuimos nosotros los mexicanos. O sea, era un poco hacerles justicia e incorporar también esos elementos dentro de la pieza. La cruz de atrás fue un accidente, porque como que se me empezó a enchuecar. Entonces dije, ¿qué hago para arreglarle? Le puse una solera metálica y luego incorporé la cruz atrás, que ya como que dio otro sentido, ¿no? De un poco de misterio, ¿no? Esa se llama la silla presidencial, sobre suelo mexicano, ¿no? Sobre tierra mexicana. Hay una historia interesante sobre esta pieza, porque cuando la exhibí en Los Ángeles, no me dejaron pasar la tierra. Me dijeron, a ver qué lleva ahí, ¿no? No, pues la silla está muy bien que la pase, pero la tierra esa no pasa.
dije, pues ¿por qué no? ¿Para qué la quiere? No, le digo, para hacer unas macetas de barro. Y me dice, no, pues acá también hay tierra. Sí, pero no quiero de esa, quiero de la de Tecate, que es la que sale mejor. Y me dice, no, pues no puede pasar. Le digo, ¿pero por qué? Le digo, si hace 150 años no tuvieron ningún problema en quedarse con la mitad de la tierra, ¿por qué esta no la quieren? O no puede pasar, y si pasa, la tenemos que meter a un horno para purificarla. Entonces me llevé mi tierra, me la devolví con mi silla y mi tierra a Tijuana, bajé fuera de mi estudio, bajé el costal de tierra y lo aventé. Dije, hijo, metí la silla. Al otro día en la mañana, agarro mi pick-up, mi camioneta, subo la silla y subo la tierra. Y ya, afortunadamente, el otro ya no se dio cuenta y me dijo, pásale. Y pasó la tierra. Esta pieza se llama Los Tres Méxicos. Es una cruz o una espada o una jaula. Y los Tres Méxicos son tiene que ver con este sincretismo, ¿no? La espada o la cruz española y católica, y luego esto que está aprisionado ahí son como réplicas de figuras precolombinas o prehispánicas, y que son de concreto, y este concreto que está como creciendo y creando el México contemporáneo, ¿no? Bueno, esta pieza, bueno, aquí nomás tenemos dos imágenes, es una instalación que tenía video y sonido, y es muy sencilla, son dos muros, uno de ladrillo y uno de madera, que se están separados como 10 centímetros uno de otro, y en un lado, o sea, de este lado, tenemos un video de 8 minutos que comprime 8 horas de trabajo de albañiles mexicanos en Rosarito, haciendo una casa de ladrillo, y todo lo que pasa comprimido, ¿no? Y del otro lado son un video también, 8 horas de trabajo, 8 minutos, de trabajadores mexicanos en California haciendo una casa de madera. Todo es diferente, menos la música. O sea, la música era lo mismo, pero la manera de trabajar, la manera de comportarse, el equipo que traían, la manera de comer, de 1 hora y media que se aventaban los albañiles de Tijuana con una tapa de un tambo, y todos llegaban y hacían ahí un huevito revuelto o calentaban los burritos y se compartían la comida y se reían y todo, a pesar de que la ropa pues no estaba, aparte usan la ropa más fea para poder trabajar y se la ponen diario, ¿no? Y ya del otro lado veías esta premura de que tienes media hora para comer y que sales y compras en un carrito donde sale un árabe o un chino que son muy buenos negociantes y te venden un burrito envuelto en plástico, que sabe de plástico también, y se lo comen todos en línea con la espalda contra la pared y no comparten. Y traen un carro muy bonito y unas herramientas muy bonitas, pero empiezan a integrarse muy rápidamente al nuevo lugar donde están llegando, donde están arribando. Entonces esa es la comparación que hace esta pieza, y sí se puede, aunque son diferentes las canciones, siguen siendo los Tigres del Norte y los Cadetes de Linares y los Tucanes de Tijuana, y esto sigue siendo lo común. Bueno, en el 2003 hice esta pieza que se llama La multiplicación de los panes, y tiene que ver con la invasión de los Estados Unidos a Afganistán. Conseguí un lugar que me dejara ponerlo con un tiempo como de 3 meses, y conseguí un lugar que se llama Intersection for the Arts en San Francisco, y me puse a chambear y hicimos esta pieza que tiene que ver mucho con esa invasión. La multiplicación de los panes son 2 cajas de luz que tienen estas imágenes, una y otra. Se supone que son 2 niños, una niña afgana y un niño norteamericano, que están intentando verse uno al otro. Acá de este lado estaría, donde estamos nosotros, estaría la niña, ¿no? Con la caja de luz y con estas frases. Y hay una cortina como de panes, como de bolillos bomba, ¿no? En inglés se llaman torpedo breads, que son panes torpedo, ¿no? Y están cayendo de un fuselaje como de un avión sobre una alfombra oriental persa que tiene una maqueta de la ciudad de Kabul. Entonces llueven encima, pero están puestos en un punto en el que impiden que el contacto visual entre la niña y el niño. Como si leer un idioma diferente, entender una cultura diferente no fuera lo suficientemente difícil. Entonces tenemos este otro layer, esta otra capa, que es la violencia
y la mala onda que hace aún más difícil comprenderse, ¿no? Y a propósito de eso, yo dejé el texto en farsi, que es como persa, que es el idioma que hablan los afganos, y no tenía yo traducción de lo que decía. Si me preguntaban, yo les decía que lo que decía aquí era muy similar a lo que decía este otro texto, que es del doctor Martin Luther King. Y aquí hay un elemento interesante, creo, para esta noción de lo que es una instalación. Aquí yo tenía o dispuse en la galería una banda roja con textos, con palabras que tienen que ver, o sea, empieza con muy leve y termina con muerte, sangre y todo, y va en progresión, esa serie de conceptos que van alrededor de la pared y que hacen que uno esté dentro de la instalación. O sea, si no hubiera puesto esa banda, entonces uno se acercaría como ajeno quizá, aunque está uno dentro del cuarto, pero era como para reafirmar que uno estaba dentro de este rollo, ¿no? Y ahí están, en inglés y en español, madness, crueldad, ¿no? Sangre, miedo, muerte. Ahora lo curioso de la pieza es que la niña no es afgana, es una niña de Tijuana que tiene como 12% de sangre libanesa. Y el niño americano no es americano, es hijo de mi primo que tiene unos ojos azules bien bonitos, y el niño también salió con unos ojos azules. Entonces también habla un poco de la globalidad y cómo nos peleamos por estupideces en realidad, porque todos somos iguales y somos los mismos. Este es otro proyecto, no sé, a lo mejor este sí no es una instalación, pero quizás sí lo es por el lugar donde estuvo puesta. Me invitaron a hacer una pieza para una exhibición en Reading, Pensilvania, que en el momento que me invitaron dije yo, ¿de dónde es Reading, Pensilvania? Ni jamás en mi vida sabía yo dónde era. Ya me llevaron y me dijeron, queremos que hagas algo aquí en la universidad y todo, y tú vas a hacer una de las piezas que están afuera en la calle. Entonces, yo sometí este proyecto y escogí un letrero comercial que está al margen de la entrada a la carretera, al freeway, y me lo otorgaron. Me dijeron, sí lo puedes hacer, y ahí está la lana y todo, y lo vamos a poner. ¿Qué hice? Bueno, lo que hice fue un letrero como de orientación vehicular que tenía las distancias de Reading, Pensilvania, a esas 8 ciudades del mundo. Pero aparte, en kilómetros y en español. Pero aparte, tenía unas fechas ahí, que luego, después de que se sometió a la gente de la ciudad en Reading para su aprobación y todo, como que un reportero se dio cuenta como que había algo truculento ahí. Y dijo, pues es que este señor está burlando a nosotros porque nos está poniendo fechas en las que nosotros atacamos esas ciudades. Y son fechas en las que hubo bombardeos en esas ciudades, todas. Y se hizo un debate. La pieza se censuró. Esto es un montaje de Photoshop. No se puso. Pero el reportero hizo la pieza. ¿Por qué? Porque el reportero, no sé cómo consiguió la imagen, y al otro día en la mañana había 350,000 copias del periódico del Eagle, Reading Eagle, pues en las mesas de la gente tomando su café en la mañana o en los puestos de periódicos que tenían la imagen ahí de lo que yo me había querido burlar de ellos. Y se hizo un debate muy fuerte sobre la pieza, en la cual era muy interesante porque todas esas fechas fueron celebradas en su momento como victorias del ejército norteamericano. Yo como que adivinaba que había un poco de vergüenza eventualmente en eso, ¿no? Y se empezó a discutir mucho y pues la pieza tuvo alcances, o sea, salió en eso, cuando abres Yahoo, las 5 noticias que vienen ahí, salía pues, un artista mexicano, hizo esta pieza y no se la aprobaron, y total que nunca se pudo poner. Entonces, se llama se llamaba Camino a la Perdición, el proyecto este se llamaba el proyecto Reading, y Reading y Reading es la misma palabra, nomás es diferente. Y reading pues significa leer. Entonces ya una tercera versión de la pieza fue una pequeña instalación en la que yo tengo en una mesa todos los periódicos con todo lo que se escribió y luego una carpeta con todos los emails de odio y de apoyo que se sucedieron. Entonces aquí en esta pues tú llegas y lees y ves la maqueta de la pieza. Esta es parecida, esta tiene que ver con un grupo que se llama los Minuteman, los hombres del minuto en Arizona,
sobre todo en Arizona y en Texas, que es un grupo que caza migrantes. El origen de la palabra Minuteman se remonta a la revolución o la guerra de independencia norteamericana, en la cual los habitantes tenían, se suponía, 1 minuto para estar listos, siempre tenían que tener la escopeta cerca, y cuando se les requería, se convertían de granjeros o de obreros en un militar más. Algo así como que lo que está pasando en Afganistán con los talibanes, que no pueden saber cuál es realmente un soldado y cuál es un paisano, una persona de la calle, porque en la defensa de su territorio, pues de repente se convierten en grupos de resistencia. Ellos dicen que este grupo está defendiendo su territorio, se llaman los Minuteman. Bueno, este proyecto se llama Proyecto Prejuicio y es un billboard que sí pude poner. Al final estuvo a 1 milla de la frontera internacional, pero es un proyecto como muy ambiguo. Dice, no seas hombre por solo 1 minuto, sea hombre toda tu vida. Se llama Proyecto Prejuicio porque yo estaba tratando de trabajar sobre la noción del prejuicio, pero no de la más obvia. ¿Por qué? Bueno, yo invité a esta persona, que es a la que le retraté el cuello, que se llama Mike Davis y que es un historiador americano muy famoso, un intelectual muy reconocido. Pero cuando lo ves la pura foto, tú no sabes qué es él. Tú dices, pues es un señor de mediana edad, con el pelo blanco, el cuello rojo, y que está como esperando que alguien se acerca, y lo que ven atrás es Tijuana, o está como en un duelo X, y uno asume cosas de él, que es precisamente lo que uno está tratando de evitar, que los norteamericanos asuman de nosotros. Entonces, para poder trabajar sobre el prejuicio de ellos hacia nosotros, yo empecé a trabajar sobre mi propio prejuicio sobre ellos. Cuando menos eso intenté, ¿no? Y entonces se puso la pieza y creó una serie también de debates de qué significaba. De donde estoy tomando esa fotografía es desde el techo del departamento de bomberos de San Isidro, California. Y entonces la parte quizá más interesante fue que una vez que fui de nuevo a tomar unas fotos, que un bombero afroamericano me dijo, ¿usted fue el que hizo esa pieza? Sí. Dice, por favor, explíquenosla. Digo, ¿no le entiendes? No, lo que pasa es que sí, le entiendo, pero yo le entiendo a mi manera y mi compañero le entiende de otra manera y el otro le entiende de la otra manera. Y queremos saber qué realmente se quiso hacer. Le dije, pues esa era mi intención, que cada quien lo entienda como pueda, ¿no? Y me dijo, mire, le voy a explicar por qué. Y nosotros en nuestro cuerpo de bomberos tenemos mexicoamericanos, norteamericanos, afroamericanos, filipinos y chinos, aquí en esta misma base, chinoamericanos aquí. Y todos lo entendemos diferente, pero aún así, cuando vamos a rescatar a una persona o a atender una llamada por un incendio, a mí no me importa de qué nacionalidad sea mi compañero que está allá adentro. Si yo tengo que arriesgar mi vida, o dejar mi vida por tratar de sacarlo, y creo que lo puedo sacar, yo lo voy a hacer. Pero cuando salimos y vemos este letrero no nos podemos poner de acuerdo. Entonces, pues seguimos platicando que realmente de eso se trataba, de que este rollo del prejuicio, pues es como una construcción social. O sea, realmente, si pudiéramos proyectar eso que ellos como bomberos sienten, y que todos nos pudiéramos llevar bien, pues sería un mundo maravilloso. Pero en realidad, el prejuicio existe y es bien difícil acabarlo, ¿no? Uno lo que hace trabajo en esa dirección para tratar, cuando menos, de subrayar el tema y de meditar acerca de él. Tampoco yo estoy completamente convencido o entiendo completamente la pieza, pero para mí fue un buen esfuerzo. Lo que hizo el grupo de los Minutemen es poner otro billboard cerca del que se ve allá, no muy brillante, decía algo así que como agárrenlos, no los dejen entrar, algo así. Hicieron una onda con los medios de publicitarios y todo, y esa fue su respuesta a la pieza esta. Al final, nosotros teníamos también un punto de vista y Mike Davis hizo un poema que luego yo lo presentamos en el museo con la maqueta, y es un poema en letras de vinil reflectivo como espejo, que está montado sobre un espejo. Y al leer el poema tú lees el texto y tú eres parte del texto y eres parte del contexto y te estás reflejando en el mismo texto de él. Él está casado con una mexicana que es curadora y tiene un par de niños mestizos preciosos, y entonces escribió esto. No sé, ya me estoy tardando mucho, si lo traducimos vamos a tardar mucho más, pero en realidad es una persona que nació en San Diego
y que de alguna manera admira a México, y nosotros nos podemos ir con la finta de que es una persona que nos quería hacer daño, ¿no? Me voy a apurar, estas piezas, estas en la ciudad de La Habana, originalmente es una serie de esculturas, instalaciones, que tienen que ver también con el lugar. El poste representa el lugar donde está puesta, y las cajitas son cajitas que tienen por un lado información de ciudades del mundo, y la distancia en kilómetros o en millas, y la dirección hacia donde se dirigen. Eso es por un lado. Del otro lado de la caja tiene una frase célebre de un personaje que es representativo de ese lugar. O sea, al final lo que tienes es un poste como medio globalizante que reúne un montón de diferentes opiniones que muchas veces se contraponen unas con otras, pero que tienen que ver con la idiosincrasia del lugar mismo. Y creo que la pieza más potente fue cuando se puso originalmente en la Bienal de La Habana, porque de alguna manera fue como un gol a la curaduría que les alcancé a meter, porque bueno, yo creo que vieron la parte formal, pero sí fue bastante fuerte la pieza cuando la pones en La Habana y pones una serie de ciudades y las distancias, y resulta que tú no puedes ir para allá, aunque esté a 500,000 kilómetros, ¿no? No puedes ir. Y luego si te das la vuelta y ves del otro lado de la caja y ves que hay 10 maneras diferentes de pensar sobre una misma cosa, y también es triste saber que tú no puedes abiertamente decir que tú coincides con esas ideas, porque hay como porque todos tienen que estar de acuerdo con la historia oficial, ¿no? Bueno, pero ese es un ejercicio que se ha repetido en varias ocasiones con diferentes temas. De repente puede ser política, puede ser arte, puede ser narración de ausencia. Y aquí está una en Puerto Rico, otra en San Diego. Esta pieza básicamente se llama Los 4 pilotos del apocalipsis. Son 4 helicópteros en un cuarto cerrado. Los helicópteros tenían unos proyectores de video, y entonces en el cuarto de 5x5 hay 4 proyecciones de video. Cada uno de los helicópteros representa un jinete del apocalipsis. Yo le puse pilotos del apocalipsis, y comprimimos alrededor de como unas 25 películas de guerra norteamericanas de Hollywood. Hicimos una peliculita por medio de edición, y los dividimos la película en los 4 pilotos, o sea, en conquista, guerra, muerte, hambre y enfermedad. Entonces cada uno tiene ese nombre y cada uno proyecta la guerra, y tú entras y estás rodeado. En ese sentido, esta es una instalación que sí ataca varios de tus sentidos. Estás ahí, de los abanicos, a la vez que enfrían los proyectores, también te enfrían el espacio, te mandan el aire, y tú estás oyendo la intensidad de la guerra, y estás viendo una serie de imágenes que no son reales, pero que cuando tú le quitas el popcorn, los besos de amor de la película como Pearl Harbor, que siempre te endulzan en Hollywood, ¿no? Te ponen al chico bien guapo, y entonces antes de irse a la guerra pues tiene una historia de amor y todo para que tú digieras que eso es parte de la vida, y te compras tu cocota así grandote, tus palomitas, y disfrutas mucho ver que la gente se muere. Pero cuando tú le quitas eso y te le ponen nada más crudo, sin los besotes del tipo y la muchacha, pues entonces es como muy fuerte. Y esa es la historia de esta pieza. El cuerpo del delito. Esta es una pieza que tiene que ver con la problemática actual, que de donde yo vengo no es tan actual, ya tiene muchos años. Es una pieza que hice en un espacio que se llama Art Pace en San Antonio, Texas, en una residencia, y la idea detrás de la pieza era hacer un video que fuera como el eje de la exhibición, en el cual yo iba a hacer los 3 papeles del video, los 3 personajes. El video en sí se llama La Suburba Negra. Toda la exhibición se llama El Cuerpo del Delito, y de alguna manera la exhibición recrea un poco lo que pasa en el video. En el video, un tipo que se parece mucho a mí mata a otro que se parece mucho a mí, y luego hay uno que se parece mucho a mí, que es el policía que investiga el crimen. Todos tienen una Suburba negra, como todas las señoras de high class tienen una Suburba negra, como todos los guardias tienen una Suburba negra, como los policías y los narcos tienen una Suburba negra, cuando menos en mi mente y en el video.
Y al final, cuando a la hora de presentarlo, se presenta muy grande la imagen y se presenta la camioneta. Mi hermano es un doctor en literatura que enseña en la Universidad de San Diego y que es experto, uno de los expertos más importantes en narcocorrido. Entonces él hizo una selección de los 13 narcocorridos, desde el primer narcocorrido que él encontró a Vida Mafiosa, es el último. Entonces cuando matan en el video al personaje que les dije que se parecía a mí, él está oyendo narcocorridos. Entonces cuando presentamos la instalación, la camioneta está con los vidrios deshechos y tiene los corridos que están repitiéndose fuertemente. Y abajo ustedes ven todos estos numeritos que es donde están los casquillos. Los casquillos tenían unas inscripciones cada uno con un nombre de persona, porque la guerra del narcotráfico propiamente dicha en Tijuana empezó un 22 de abril como del 2007 en una matanza que se llama la Matanza del Cañaveral, y ahí murieron 17 personas, entre ellas 4 policías que estaban infiltrados con el narcotráfico. Entonces los nombres de ellos están ahí. Y la camioneta, a la hora de hacer el video, bueno, nomás teníamos una oportunidad para hacerlo bien y las armas eran armas reales. Yo utilicé un cuerno de chivo y a la hora de matar al que se parecía a mí le metí 17 balazos en la puerta y entonces es por eso que se miran los vidrios y todo, y la puerta dañada, ¿no? Ahora las piezas, las armas, las agarramos y las dividimos, las cortamos y las convertimos en lo que, por lo general ustedes ven una placa de madera así, siempre ven un venado o un león, ¿no? Como algo de un trofeo de cacería. Yo lo que hice fue, en vez de matar el venado, agarré las armas y las corté y las intercalé con texto. La orilla, ese es el mapa de la frontera, y los objetivos de tiro son ciudades que tienen muchos problemas con narcotráfico, con violencia. Y pues el texto dice front, que es el cuerno de chivo, y del otro lado una 9 milímetros que dice era. Esto tiene también una lectura con la palabra era, que es época o tiempo de, y la palabra front, que si lo tradujéramos sería también como el tiempo de ir a la guerra, el tiempo de ir al frente. Y tiene mucho que ver con la palabra frontera, y que los gringos, nosotros tenemos esa, pero los gringos tienen 2 o más, ¿no? Pero tienen una que es border, ¿verdad? Y otra que es frontier. El border como que está muy claro que es una división física de un espacio, pero el frontier para ellos es un espacio conquistable. Siempre hablan de que el espacio es the last frontier, porque como que no es de nadie, es una frontera, pero puede ser mío. Y obedece mucho también a una política de ellos desde que nacieron como nación. O sea, ellos no respetaron los tratados que tenían los ingleses con los pueblos indígenas. En cuanto se independizaron, empezaron a conquistar y a ir expandiendo del oeste. Y el oeste se expandió y llegó a California, llegó a las playas de Malibú y se bajó. Y ahorita el oeste lo tenemos nosotros en Baja California, lo tenemos en Tamaulipas, lo tenemos en Chihuahua. Toda esta idea de morir en el intento de encontrar una mejor manera de vivir, muy absurdo, muy trastocado. Bueno, pues esa es una AK-47, una pistola y una escopeta 12. Y esos que se parecen a mí son yo, tú y él. Y el ejercicio realmente de la pieza es un poco tomar responsabilidad sobre lo que está sucediendo en nuestro país. Una responsabilidad que ya raya en la culpabilidad. Porque así como hay pecados de omisión, también hay delitos de omisión. Cuando menos eso nos dicen. Y yo creo que el no hacer lo que podemos hacer para poder cambiar la mentalidad de nosotros como pueblo y entender que somos muy responsables de lo que nos está pasando, no nos lleva a ningún lado. Esos 3 pude ser yo. O sea, el güerito de cachetón que está ahí. Yo tengo amigos que fueron mis amigos, que crecí con ellos, que eventualmente fueron narcotraficantes, que tuve que dejar de verlos porque, o sea, rompían con mi manera de entender el mundo, ¿no? Mi mejor amigo fue narcotraficante. Ya no es, pero ya no lo soporto, no quiero ni verlo. Bueno, esa era una posibilidad para mí que no tomé. Esta era otra posibilidad, porque también tengo compañeros que fueron conmigo en la secundaria que fueron sicarios. Mi mejor amigo en la prepa fue el que comandaba el equipo que mató al cardenal Posadas Ocampo, del grupo de los Arellano Félix, el Popeye, Alfredo Araujo, era mi compañero. Yo pude tomar ese camino y afortunadamente no lo tomé. Y también me pude haber quedado como abogado y no haberme ido a trabajar en la construcción y ser un corruptazo de miedo, ¿no? Y afortunadamente no lo hice.
Entonces, pues la obra tiene muchas capas, ¿no? La capa social, pero también tiene de repente la capa personal, la historia personal, cómo nos construimos día con día. Esta pieza yo la hice originalmente para tomar la foto del baquetón barbón ese que estaba ahí, pero fue bien curioso porque cuando la puse, toda la gente se iba y se tomaba una foto en ella. O sea, de los que estábamos armando el mismo equipo. Hay una extraña fascinación por este tipo de cosas. Un curador que no voy a quemar, pero que es un curador muy importante que acaba de visitar ahí Tijuana, y yo lo pasé en la Suburban porque le cambié la puerta y es la camioneta que uso. Bueno, más bien que usa mi mujer, ella es la que la van a ver. Y él me dijo, oye, cuando ya me lleves al hotel, me voy a poner mi chamarra de cuero y quiero que me tomes una foto con la camioneta. Le hice todo y le dije, ¿te das cuenta de que tu fascinación por eso es también lo que mueve a la juventud de México a mucha de la juventud, a tener una fascinación sobre este mundo fuera de la ley y todo este rollo? Dije, le expliqué, la gente se tomaba mucho las fotografías de estas, ¿no? Es una cosa como tiene que ver con lo americano, con el cine norteamericano, que como no tienen héroes, luego de repente sus héroes son Billy the Kid y Jesse James. Hay una barra ahí en San Diego, que era una barra de un bar de California del Norte y ahora la tienen en un café, se la compraron y se la trajeron. Y es una cafetería y la barra está preciosa, pero tiene un letrero que dice, en esta barra se sentó Jesse James. Yo dije, ¿y a mí como que tanto me importa que se haya sentado ahí Jesse James? O sea, ¿por qué no dice que se sentó Alberto Einstein o alguien así? Y ese rollo es un rollo que nosotros también estamos como cultivando. Ahora, la respuesta no creo que sea callar a los narcocorridos y callar la escultura. Lo que tenemos que cambiar es, por medio de la educación, a qué es a lo que le vamos a dar valor en este país y en el mundo, ¿no? Ya no nos voy a tosigar mucho, esta se llama Shangri-La, el sueño volátil, es el resultado de una residencia, un par de residencias en China, y tenía que ver con rollos ecológicos y con lugares que son patrimonio de la humanidad. Y se suponía que nos iban a mandar a los artistas de que viéramos qué se podía hacer para mejorar el mundo. Para lo único que sirvió la residencia, para darme cuenta que yo no tengo la mínima idea de qué hacer comparado con la gente que conocía allá. Fui a una región de China donde es todavía tibetana de religión budista, y la verdad es que su mundo se está colapsando por la llegada del turismo, pero ellos en sí tienen una relación con el medio ambiente magnífica y con su propia espiritualidad. Y la verdad yo aprendí mucho, y lo único que hice fue hacer esta pieza en la que tomé 8 videos y construí esta casa como una réplica de la casa tibetana, en la cual de este lado es el exterior y tú estás viendo los videos como si estuvieras viendo hacia adentro de la casa. Tiempo real, para muchos espectadores bastante aburrido, porque te tienes que gastar ahí como 1 hora y media para poder ver todos los videos, pero es como pasa el tiempo allá, así despacito, despacito. Y esta era la parte de afuera. Ese cachetón es amigo mío, y es nada más para que vean la escala, porque de repente se pierden las fotos, pero es una pieza bastante grande. Y de este lado es el interior de la casa y estás viendo a los paisajes hacia afuera. Luego, las paredes todas fueron pintadas de rojo y se les puso una estrellita y un pictograma y un ideograma chino que dice Imperio Chino, Imperio Chino, Imperio Chino, Imperio Chino, constantemente todo alrededor. Y tiene también un elemento importante que son los mapas de la zona. Entonces yo puse 4 mapas de cómo geopolíticamente ha cambiado de dueño la zona a lo largo del tiempo, cómo fue parte del Tíbet. Cuando China se apropió del Tíbet, dividió la mitad del Tíbet, la mitad, en 4 provincias diferentes como para poder destrozar la identidad de esa gente, ¿no? Incorporarla a los otros grupos étnicos, pero no ha podido. Entonces los mapas van cambiando, pero la ubicación del lugar nunca va a cambiar. Peligrosamente está cambiando ahora, porque la cultura occidental está de alguna manera invadiendo y llegando ahí. De la primera residencia a la segunda hubo un cambio tremendo. Esta es un proyecto para la Bienal de California, que es una torre que trata de vigilar a los gringos, porque los gringos tienen todo tipo de devices, de aparatos para vigilarnos que no nos entremos, y del lado mexicano no había ninguno. Entonces arriba del estudio, de la estación Tijuana, puse yo esta torre,
y la torre tiene una cámara adentro que por medio del internet mandaba la imagen de la frontera hacia el Museo del Condado de Orange en California. Entonces cuando tú estabas allá lo único que veías es un monitor, pero el monitor te estaba presentando lo que la cámara estaba grabando allá, o pasando, o viendo, atestiguando en el estudio. Y era en tiempo real nada más la imagen de lo que pasaba. Y yo creo que los güeritos ni cuenta se dieron de que les puse una cámara, ¿no? Entonces se llama Ice Power, porque me gusta, pues ya se dieron cuenta, jugar un poco con las palabras. Ice es hielo, pero también Ice es ojos. Y ICE es un grupo pues casi como de choque, de control americano, que se llama Immigration and Customs Enforcement, inmigración y aduanas, y como grupo de fuerza o algo así. Y esos son los que te detienen en los retenes y te expulsan del país o te meten a la cárcel, ¿no? Entonces era jugar con esto y ya en realidad, pues para mí las palabras, las iniciales significaban Instituto de Contemplación Estética, pero eso ya es rebuscarle mucho. Entonces ahí está como a 200 metros del cruce fronterizo y ahí está, por esos hoyitos por donde tenía yo la cámara. Esta es una pieza que si son valientes pueden ir a ver a la Ciudad de México. Se inauguró hace como 2 semanas en el Laboratorio de Arte Alameda, es la última que voy a presentar, y me invitaron a una exhibición que se llama Revolución es, y mi proyecto fue hacer 30 flechas de tráfico, 30 señalamientos como de calle y ponerlos en la Alameda Central, y todos ellos cumplían una doble función, un poco de reflexión política, reflexión social sobre el estado del país, y con su sentido de la flecha apuntan hacia la entrada del laboratorio. Y en esta entrada hice esta pieza con tubos de aluminio y letreros, que es como una vista aérea del centro histórico de la Ciudad de México. Y lo que hice fue aislar nada más las ciudades, las calles que tienen que ver con la Revolución Mexicana. Las enumeré y en medio de lo que es el Zócalo, le puse como una especie de target, como una especie de objetivo de tiro, y todas esas flechas de la Alameda apuntan hacia ahí. ¿Por qué? Porque ahí, en ese lugar, es donde se toman todas las decisiones de México, ¿no? La derecha en el poder, la izquierda con la Ciudad de México y la clase religiosa en la Catedral X. Entonces ahí está la pieza. Estas son las frases que están en la calle, de repente cerca del metro. Esta dice: la honestidad sí es revolucionaria, una revolución vieja se pudre, es mejor una reforma tarde que un general a tiempo. Si la sangre es la medida, el país se derrama. En México un solo rico puede callar a 100 millones de pobres. Ni tierra ni libertad. 1810 igual a 2010. La reforma es un paseo, la revolución una avenida. 1810, 1910, 2010 se cumplió el plazo. Los pueblos tienen los intelectuales que se merecen. Sufragio efectivo. Al revés, ¿verdad? Pero pues, ¿dónde están los héroes? Algo no está funcionando. Miedo más hambre, revolución. Y hay 30 que tienen tiempo y les dan ganas. Por ahí están, vayan a darles una vuelta. Les agradezco mucho su atención esta noche. Ahora sí, si quieren preguntar, ataquen. Hola, al principio de la conferencia mencionabas que tu incursión en la instalación tenía un poco que ver quizás en un origen con el hecho de que a nivel plástico tú no dominabas algunos soportes tradicionales como quizás la pintura, la escultura, pero independientemente de eso, a nivel artístico o a nivel creativo, ¿qué te otorga a ti la instalación como medio o como canal de expresión? Bueno, mira, sí soy capaz de hacer una que otra pinturita, ¿eh? No se la crean así tan literal.
De hecho, a mí me invitaron a Insight porque me había ganado un segundo lugar en una bienal local como escultor. Ahora, he de confesar que en esa misma bienal yo metí dibujos, pinturas, arte objeto, todo. Y nada se parecía uno con otro. O sea, que realmente si se hubieran dado cuenta que yo era el mismo que había pintado unos monos ahí medio figurativos y había hecho una escultura más formal, abstracta, pues no me hubieran dado tampoco el premio ese de la escultura, ¿no? Porque no tenía como mucho sentido. Pero, digo, si me hubiera esforzado, creo que puedo hacer piezas, hay algunos ejercicios que están formalmente bien resueltos, pero creo que me limita mucho hacer las piezas nada más con la pieza de pared o la escultura acá que llegas y observas por su belleza. No me dan lo que yo quiero y a mí la instalación me ofrece esa libertad de poder expresar. Yo creo que es la disciplina que me sienta bien porque pienso en esos términos. O sea, yo disfruto mucho de desarrollar una idea, que me llega la idea primero y después me trato de complicar la vida. O sea, yo por lo general domino el 90% de la producción de la obra, o sea, la hago yo mismo. Lo único que no hice de lo que está ahí es la cama, yo no tallé la cama. Yo hice la cama, el perímetro de la cama y hice el diseño y todo, pero pues claro, me ayudaron 2 talladores expertos de Sinaloa que eran bien borrachos y tallaban como a 25 cervezas el metro cuadrado, ¿no? Pero eso lo resolvieron ellos, pero todo lo demás lo hago yo. Ahora, ese aprendizaje que yo tengo es ese 10, el no haber ido a la escuela de arte y todo, y de esas técnicas, pues me recargo en un ingeniero o en estos talladores o en alguien más para aprender un poco más y completar mi instrucción. Pero tratando de responder lo que me pides, es para mí el medio que me facilita todo de poderme expresar y explayarme, ¿no? Y fallar también, que el fallar siempre es una gran posibilidad. Y bueno, ¿qué papel juega el espectador dentro de tu obra final? Ese es primordial. O sea, lo que pasa es que con piezas como estas, luego de repente las lecturas se complican más. O sea, no es como tú respondes a una pintura, la gente sí tiene como respuestas variables a las pinturas, pero por lo general, pues van a ser como similares. Acá yo siento que en las instalaciones el espectador es el que completa la obra. Mira, cuando hice la casita, hay una anécdota que ilustra un poquito esto. Cuando hice la casita yo tenía una persona, un trabajador de mi padre, que se llama Álvaro, que creció con nosotros, es un poquito mayor que nosotros, creció con nosotros, pero era trabajador, pero casi como de la familia. Entonces, yo me lo llevé a que me ayudara a instalar, a que moviera la tierra para acomodar las paredes y todo. Y en una de esas me dio como un poquito de sed y dije, voy a ir a tomarme una cervecita, Álvaro, te encargo aquí, mira, acomoda un poco la tierra y todo, y si vienen a preguntarte qué onda con esta pieza, pues ¿qué les digo, maestro? Me decía, ¿qué les digo? Pues diles lo que se te ocurra, tú diles algo. Yo voy a estar allá adentro y si se pone muy dura la cosa, me vas y me llamas. Yo ya estaba con mis amigos y todo, tomándome la cervecita y todo. Y de repente llega como muy apremiado Álvaro, ¿no? Maestro, ayúdeme. ¿Por qué? Dice, porque ahí están unos señores bien preguntones y me están preguntando todo de la pieza y pues no supe bien qué decirles. ¿Qué les dijiste, Álvaro? Yo les dije que antes aquí, que desde aquí es el río Tijuana. Es una zona que se urbanizó, ¿cuándo fue? Digo, pues como el 73. Y yo les dije que aquí antes había unos barrios como ese que está usted haciendo, de casas como esta, y que la gente la sacaron de aquí, se la llevaron para otro lado, y luego desarrollaron esta zona y pusieron el canal. Y que su casa es una casa que está saliendo desde abajo de nuevo, recuperando su espacio. Le dije, está precioso lo que les dijiste. Devuélvete y dile a todo mundo eso, porque yo no tengo control sobre lo que la gente pueda pensar, y no les voy a poner una historia gigantesca ahí de piensen de esta manera, entiéndanlo de esta manera. Tiene que existir en la obra una cierta poética que uno tiene que entender o sentir o de alguna manera llegar a ser preso de ella, que no necesariamente tiene que ver con lo que quiso el artista originalmente. Eso nos da una cantidad infinita de posibilidades para una obra de arte. Y eso a mí me gusta pensar que es bueno. Hay dos allá, no sé. Censura con el uso de las banderas y el símbolo. Bueno,
No sé cómo me vaya a ir porque en junio 4 o 5 inauguramos en el Museo Carrillo Gil en la Ciudad de México una como revisión de media carrera que tiene algunas de estas piezas. Y voy a traer la bandera mexicana. La bandera mexicana nunca ha estado aquí. O sea, nunca ha estado en México. Es un delito, yo como abogado sé que es un delito federal que se purga una condena como tentativamente de 5 años por alterar los símbolos patrios y tiene que ver con muchas cosas, ¿no? Pero digo, yo lo voy a traer y a lo mejor traigo como palillo, un cómico de hace 20 años, mi amparo en la bolsa, ¿no? Por si me quieren detener. Pero, digo, desgraciadamente pasaron 10 años y no ha cambiado nada. Entonces hay que traerlo, hay que ponerlo, hay que mostrarlo. Y hay que enfocar los cañones para donde se necesita. Por muchos años yo ataqué mucho la política exterior del gobierno de los Estados Unidos y todo lo que está pasando en California. Pero esto último que les mostré, por ejemplo, afortunadamente me permitieron ponerlo en el laboratorio o en la Alameda Central. Siento que me falló un poquito esa pieza porque 30 no se alcanzan ni a notar. Ya una vez que los puse es tan grande la Alameda que puedo haber puesto 90, ¿no? Pero hasta ahora no me han censurado, no sé que se hayan robado ninguno. Ahora también, digo, es bueno y es saludable que la gente vea de repente esto. Esto que hago tiene que ver mucho con el lenguaje oficial. Esto de los señalamientos tienen que ver con esta idea de que el gobierno te habla a través de eso. Tú nunca dudas que si te dice que Acapulco está a 180 kilómetros, está a 180, aunque esté a 170, porque tú crees lo que te están diciendo. Entonces, yo trabajo con este rollo como alterando estas percepciones a partir de un código que es como del gobierno, ¿no? Pero me dieron el permiso y lo pude poner. Ojalá que la gente sí le sirviera de algo o cuando menos se sienta pues un poquito reconfortada de que alguien puede decir algo sobre lo que está pasando. Censura fue en Estados Unidos sobre la pieza del Billboard y después hice una pieza similar para la Bienal de Moscú, pero con las incursiones del Ejército Rojo en diferentes ciudades de Europa y tampoco se pudo poner. Ahora, ¿cómo viene velada esa censura? A mí quien me censuró no fue el gobierno, sino que hablaron con los dueños de los postes, de los anuncios de Billboard y ellos fueron los que me dijeron, no, ya tenías contrato, pero no sirve tu contrato y no vas a poner en mi Billboard esa pieza. Lo mismo pasó allá. Entonces esa es la censura que ha habido. Es que cuando les pediste la información, resultó que muchos decían ser residentes. O sea, lo que tú esperabas era que realmente se mostraran como que eran inmigrantes, ¿no? Y que no eran legales hasta cierto punto. ¿Crees que el hecho de que varios pusieran que eran legales a pesar de que no lo eran, ayudó a tu obra por el hecho de esa cierta ironía de ahora resulta que pues, todos son legales, ¿no? ¿O crees que afectó por el hecho de que pues, la gente que lo veía, o sea, la idea era de que vieran que esos trabajadores eran ilegales y resultó que no lo eran, aunque sí lo eran? Más o menos hablando así como tú me lo estás poniendo, pues te voy a decir que sí, que no y las dos cosas, ¿no? Y viceversa. No, o sea, ¿tú crees que eso ayudó o que afectó a la obra? Pues, o sea, yo no puedo tener control sobre lo que van a poner. Sí, en claro. realidad, como esa pieza es muy cercana es de las primeras piezas que hice como instalación, todavía ves mucho al abogado detrás de esa pieza. O sea, yo realmente lo que hice fue un ofrecimiento de pruebas. Y hay 187 pruebas documentales, que son las fotografías de las manos de sujetos actualmente trabajando en California y haciendo una labor. Y ahí están las pruebas. Y también tengo 187 pruebas documentales de una firma de una persona que también está diciendo y certificando que sí trabaja o no. Que mienta o no, eso tiene ya que ver mucho con el miedo. No todos mintieron, ¿eh? Yo podía más o menos olérmelas de quién era el que estaba echando mentiras. Pero había muchos que sí pusieron, soy pollo y órale, o sea, no hay ningún problema, ¿no? Pero te digo, es que así viene empaquetada la vida, pues, con mentiras y verdades. Todos queremos un mundo perfecto, pues, y sería muy bonito, probablemente muy aburrido, pero muy bonito, ¿no? Entonces, pues, como se dio, está viva la pieza. Hola, ¿y para ti qué lectura te da este tipo de carteles que pusieron en ese 2010 que decían Ruta Bicentenario, bueno, Ruta 2010 y que pusieron alrededor en todas las carreteras federales y de cuota? Y bueno, no sé qué lectura tú le das.
en este caso que a ti te Lo que pasa gustan es las que yo señales. no los vi. Yo no los he visto, pero si me los describe, o sea, Bueno, sí, en hay realidad, unos que vimos hace rato, ¿verdad? Que son como también de promocionales, ¿no? Que son unos armatotes que están ahí en las aceras, ¿no? bueno, es Que muy comentábamos distinto. que se hicieron ricos los que vendieron los aparatos estos. Los Bueno, de sí, la lo que pasa es serie. que en las carreteras dice sí, solamente Ruta 2010. Y bueno, medio vi en un programa que era, porque ahí pasó algo, ¿no? Referente con la independencia o la revolución, pero no hay ninguna una ficha técnica o algo que indique que aquí por aquí pasó Morelos o no sé, ¿no? Eso sería lo que fuera lo ideal. Muchos países, y bueno, sobre todo mi experiencia con los Estados Unidos es que todos los sitios históricos, como tienen tan poquitos, se encargan de marcarlos muy bien y te dicen a tantos metros hay un lugar histórico y luego te paras ahí y resulta que por ahí se paró a hacer sus necesidades del indio Cherokee, no sé qué, o sea, de plano, unas cosas así que no son tan históricas, pero sí tienen la atención de marcarte y tú ya podrás decidir qué onda, ¿no? Si te interesa lo que pasó en ese lugar. Yo creo que hubiera sido interesante hacer eso. Lo que sí me molesta mucho es de los festejos no tan exagerados que hubo sobre sobre el bicentenario y el centenario de la revolución, cuando el país está pues cayéndose a pedazos. No sé si aquí se nota mucho, pero donde yo vengo pues, está muy rasgado el país. La situación está muy fuerte. Hay muchos muertos, nos comemos 8 muertos diarios de repente en Tijuana y nadie dice nada. O sea, en mi calle han matado gente que la han encontrado en la mañana tirado, los niños van a la escuela y están tirados, descabezados. O sea, esas cosas ya son increíbles en un país que cuando fue el temblor en los 80s, fue como el símbolo de la gran solidaridad, de que la gente salía y se ayudaba a uno a otro, sacar el que estaba abajo de la roca o de la placa de cemento, porque éramos mexicanos nada más. ¿Cómo somos los mismos? ¿Cómo podemos ser tan hospitalarios y a la vez tan salvajes y sanguinarios? O sea, tenemos que cambiar. Esto tiene que cambiar. Y digo, esa pieza que vieron los aluminios que tiene el centro histórico y ese rollo. Digo, hay otras cosas que a lo mejor el público nunca se va a dar cuenta, que yo sí las sé acerca de una pieza como esa, que es una retícula geométrica y tiene colores. Tiene que ver mucho con una artista que se llamó Piet Mondrian, que hace 100 años fundó una escuela de arte con su obra, en la cual era una obra purista, modernista y que tenía que ver mucho con la espiritualidad y la perfección. Y todo. Entonces, el soporte de esa pieza es un soporte muy mondrianesco, como si tuviéramos un mundo perfecto. Él sí se pudo crear ese mundo y los países en los que él vivió pues tienen un socialismo balanceado, con flujo de capital, donde toda la gente más o menos viste igual y tú no detectas quién es rico y quién no lo es. Allá sí sucedió eso, pero aquí no. Entonces, sobre ese soporte medio mondrianesco de una ilusión de modernidad, yo vuelvo a poner el problema que tenemos, porque no me puedo poner a ser modernista cuando tenemos un país que se está cayendo. No puedo ponerme a hacer pinturas bonitas, que ojalá que pudiera, porque pues de repente me llaman la atención y me gustan mucho, pero a mí siempre me termina comiendo esta otra preocupación. Y entonces le tuve que poner los letreros de las calles y tuve que hacer los otros letreros y bueno, ya es cuestión de cómo es cada quien, ¿no? Pues si ya estamos, ya estamos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, maestro, por esta conferencia y agradecemos también al Sistema Nacional de Creadores por su apoyo para que estuviera usted esta tarde con nosotros aquí en la ciudad de Puebla. Muchas gracias a ustedes por su participación y el próximo lunes los invitamos a la conferencia que tenemos a las 6:30, la impartirá el doctor Pablo Amador Marrero sobre la escultura de San Pantaleón de la Catedral Angelopolitana. Muchas gracias y buenas noches. La pieza, señales y guión, no guión, sino ese guión, no el intermedio, el diagonal, ¿no? O señuelos, señales y o señuelos. Sí.
Ah, sí, sí, mire.